a grabar el webinar. Bueno, bienvenido a todos los que se acaban de sumar. En el webinar de hoy vamos a ver la matriz de riesgo ALIC. Mi nombre es Federico Cabestri, trabajo en el área de riesgo. Conmigo está Carolina Carbonell, que también trabaja en riesgo y en el área de compliance. Hoy el propósito del webinar es presentarle la metodología de esta matriz de riesgo para que ustedes conozcan un poco qué es, para qué la estamos utilizando, cuál es la metodología que hay detrás y del lado nuestro escuchar aquellas propuestas, consultas que tengan sobre la metodología o alguna oportunidad de mejora que detecten, ¿no? Y que bueno, la idea primero es contarles qué es un poco esta matriz. La matriz esta de riesgo es una herramienta que nosotros venimos utilizando ya hace más de un año, con el fin, en principio, de medir un nivel de riesgo a nivel ALIC. Bueno, recientemente ya lo que empezamos a hacer fue mostrando hacia afuera un poco cuál es esta metodología para empezar a exteriorizarla. ¿Por qué estamos haciendo esto? La estamos exteriorizando para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que se está midiendo, cómo lo estamos midiendo, y poder detectar en conjunto oportunidades de mejora con el fin de poder mitigar los riesgos. Bueno, esta matriz entonces de riesgo es una herramienta que nosotros utilizamos y la vamos a ejecutar de manera mensual. Todos los meses nosotros corremos esta matriz, donde lo que hace la matriz es medir riesgos y a partir de los riesgos que se van midiendo a nivel ALIC de manera individual, es llegar a un nivel de riesgo general para cada uno de los ALICs. Puntualmente tratamos de detectar también oportunidades de mejoras para cada uno de los casos, ¿no? Bueno, la matriz de riesgo va a medir dos grandes riesgos. Por un lado el riesgo operacional y por el otro lado el crediticio. El operacional es el riesgo que va a derivar de todos aquellos procesos humanos, tecnologías o algún proceso operativo que están por PO dentro de lo que es la estructura de la LIC. Bueno, todo el riesgo que deriva de esas acciones va a estar consolidado dentro del riesgo operacional. Y por el otro lado, lo que va a capturar en la matriz de riesgo es el riesgo crediticio de cada LIC, que entendemos como riesgo crediticio la probabilidad que exista algún incumplimiento en un pago en tiempo y forma. Es decir, no se va a limitar a un default, sino también a un pago fuera de horario, ¿no? Bueno, esto entra también en lo que es el riesgo crediticio. Dentro de cada tipo de riesgo, la matriz se enfoca en dos grandes parámetros. En lo que es riesgo operacional, vamos a analizar el parámetro de idoneidad con para capturar todo lo que tiene que ver con fallas humanas, y por el otro lado, para capturar lo que es fallas de procesos y de tecnología, vamos a tener el parámetro de tecnología y servicios. Por el lado del riesgo crediticio, los dos parámetros que va a tener en cuenta esta matriz van a ser el de recursos financieros y el de apalancamientos. Ustedes tienen la posibilidad acá de escribir en lo que es preguntas y respuestas a lo largo, bueno, del webinar. Pueden escribirnos alguna duda que va apareciendo, nosotros nos vamos a detener y les vamos a contestar las preguntas, así que sientan ser libres de escribir ahí cualquier cosa que necesiten. Bueno, continuando entonces, esta sería la estructura de la matriz. Tenemos estos dos grandes riesgos que sirven como pilares para medir la matriz, y dentro de cada estos riesgos vamos a tener dos parámetros. Bueno, gráficamente, ¿cómo podemos simbolizar a la matriz? La podemos ver como una función donde tenemos, por un lado, un scoring crediticio que deriva de esta medición del riesgo crediticio que veíamos antes. Y por el otro lado tenemos un scoring operacional que va a ser el eje X de esta función. El scoring crediticio
nos va a simbolizar el impacto que puede haber en una falla. Es decir, entendemos como falla la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable, que puede ser no solamente un no pago, un default, sino también que puede ser cualquier tipo de problemas, como puede ser un problema técnico o tecnológico dentro de la LIC que le impida poder cumplir con sus funciones de ALIC, es decir, que le impida poder liquidar o compensar sus operaciones. Bueno, cualquiera de estas fallas va a generar un impacto desfavorable en el mercado. Bueno, este impacto lo vamos a estar midiendo con el scoring crediticio. Después, por el otro lado, tenemos el scoring operacional, que surge de la medición del riesgo operacional, y nos va a indicar la probabilidad de que ocurra esa falla. Entonces, de la combinación de estos dos scorings, vamos a obtener para cada ALIC un nivel de riesgo dado, que nosotros lo vamos a estar cuantificando en un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Bueno, a continuación entonces nos vamos a meter ya más de lleno en la metodología de cada uno de estos dos scorings, para que ustedes entiendan no solo qué es lo que estamos midiendo, que son estos dos parámetros dentro de cada scoring, sino también cómo los medimos y qué representa cada uno de ellos. Vamos a empezar por el scoring operacional. En el scoring operacional teníamos como parámetros el de idoneidad y el de tecnología y servicio. En idoneidad dijimos que tratábamos de capturar todo lo que tiene que ver con la probabilidad de alguna falla humana. Bueno, ¿qué va a alimentar este parámetro? La fuente de información para el parámetro de idoneidad van a ser el índice compliance y el índice de fiscalización. El primero de todos tiene que ver con toda aquella información que ustedes pueden recibir a diario desde el área de compliance en el caso que se genere algún desvío, alguna inconsistencia. Por ejemplo, si existe algún pago fuera de horario o alguna inconsistencia en un informe de pago que no fue hecho correctamente, desde compliance se envía siempre una notificación y que más tarde, de manera mensual, se envía también un resumen de todos esos desvíos que van ocurriendo. Bueno, toda esta información es consolidada en este índice compliance, y a partir de la cantidad de desvíos que van ocurriendo y de la gravedad de esos desvíos, para este índice compliance se va a llegar a un nivel también de riesgo, bajo, medio, alto. Por el otro lado, también consideramos dentro de idoneidad los resultados del índice de fiscalización, que es un índice que se va a alimentar de los resultados de la última auditoría anual del ALIC. Pasando al otro parámetro, teníamos el de tecnología y servicio. Acá buscábamos capturar todo lo que tiene que ver con la probabilidad de alguna falla en los procesos que estén mal diseñados o en la tecnología. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Lo vamos a analizar principalmente con el consumo de APIs. ¿Por qué? Nosotros hacemos hincapié y mayor foco dentro de todo lo que vemos como subparámetro, por decirlo así, en tecnología de servicio, vamos a hacer foco en el consumo de APIs. ¿Por qué? Porque entendemos que la automatización de las tareas, que es lo que permite consumir APIs, como una gran ventaja a la hora de mitigar riesgos. ¿Por qué? Porque esto va a impedir de que tengan que hacerse tareas manuales para cumplir con tareas de back office, y por ende reduciendo así la probabilidad de errores por humanos, como así también brindando mayor eficiencia desde los procesos de la LIC. Bueno, otras variables que vamos a mirar dentro de tecnología y servicios son si se cuenta o no con un sistema de pre y post trade, qué sistema de pago utilizan, es decir, si utilizan home banking, si utilizan MEP, si utilizan interbanking o no, y también si cuentan con participantes de segundo nivel, es decir, si la LIC tiene bajos su paraguas, tiene AN, CELS, agentes liquidadores o NOR. Por último, otro tema a considerar son los servicios ofrecidos, es decir, si la empresa brinda algunos otros servicios además de la actividad de ALIC. Bueno, todos estos parámetros entran
en esta variable de tecnología y servicio, y vuelvo a repetir, es el de mayor importancia que le damos, el de consumo de APIs. A continuación vamos a pasar entonces con el scoring crediticio, y más adelante después nos vamos a meter de lleno acá dentro de cada una de estas variables que integran los parámetros principales. De nuevo, si tienen alguna pregunta, la escriben, nosotros la vamos a estar leyendo. Dentro entonces del scoring crediticio también teníamos dos parámetros. Recuerden, este scoring crediticio ya viene a medir el impacto de esta falla, que con el scoring operacional la medíamos en su probabilidad de ocurrencia. Bueno, acá vamos a estar viendo si ya existió esa falla, bueno, cuánto sería el impacto que generaría. Eso es lo que buscamos con este scoring. Bueno, teníamos como primer parámetro los recursos financieros. ¿Por qué? Ante un mayor recurso financiero de parte de la LIC, menor va a ser el impacto. Bueno, ¿cómo vamos a medir los recursos financieros de la LIC? Lo vamos a medir con tres variables. Por un lado vamos a tener en cuenta el buró crediticio de Gnosis, que Gnosis, por si no lo conocen, funciona como una especie de veraz crediticio, donde se consideran variables como cheques de pago rechazados, situaciones, deudas en el sistema financiero, la situación de cada una de esas deudas en caso de existir, y también referencias comerciales si las hubiera. Por otro lado, también vamos a hacer una comparación entre el patrimonio neto, un balance de la LIC, contra un patrimonio neto teórico. Este patrimonio neto teórico es un patrimonio que surge a partir de la aplicación de las mejores prácticas que se realiza en otros mercados internacionales. Como ustedes ya sabrán, acá en Argentina, el patrimonio neto mínimo que se les exige a los ALICs está basado en una cantidad fija de uvas. Bueno, esto no es lo que ocurre en otros países y no es lo que tampoco pide o recomiendan las mejores prácticas, sino que lo que hacen ellas es basar el patrimonio neto exigible en el nivel de operatoria. Bueno, esto es lo que hacemos nosotros para esta matriz. Llegamos a un patrimonio neto teórico, de acuerdo al nivel de operatoria para cada LIC, y lo comparamos contra el patrimonio neto según los últimos balances que están en CNB. Y por último, para cerrar lo que es recursos financieros, consideramos las diferencias resultado y prima DRP del último bimestre que tiene el ALIC, tanto en cartera propia como de tercero, y en la evolución patrimonial. ¿Por qué miramos la evolución? Para no detenernos en la foto del último balance. Porque puede ocurrir que el patrimonio neto de la LIC sea superador al teórico, pero sin embargo en los últimos ejercicios venga decreciendo. Bueno, esto nos sirve como una alerta temprana ante un posible baja en la calidad crediticia de la LIC. Como segundo parámetro teníamos el de apalancamiento. En este parámetro vamos a medir no solo el apalancamiento de la operatoria de cartera propia de la LIC, sino también de terceros. Y así también el ratio de working capital, que esto va a surgir de los últimos balances y tiene que ver con la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Bueno, por ahora vemos que no hay ningún tipo de pregunta, lo pueden hacer en el lugar de... hay una pregunta que dice, ¿qué se tiene en cuenta para el patrimonio neto teórico? ¿Toman algún multiplicador? Bueno, para el patrimonio neto teórico, lo que consideramos es el nivel de márgenes promedio. Como les había anticipado, más adelante vamos a ver en detalle cómo vamos a medir cada uno de estos puntos que integran los dos parámetros que hay en ambos scorings. Pero te lo adelanto, para el patrimonio teórico lo que se hace es un promedio de los márgenes generados por los ALICs en cartera propia, en cartera de terceros, y se aplica un porcentaje de exigencia
a cada uno de estos promedios. Se suman ambos promedios, ese va a ser el patrimonio neto teórico. Bueno, continuamos entonces. A modo de ejemplo, les traemos acá lo que es un reporte de matriz de riesgo. ¿Cómo vamos a continuar nosotros con este proceso? La idea del webinar era, como comentamos, mostrarles a ustedes la metodología, escucharlos también en el caso que tengan obviamente dudas o también tengan algunas propuestas para hacernos. Y también la ruta que tenemos pensada es continuar, cómo continuar es enviándole de manera bimestral a ustedes un reporte. Bueno, el reporte va a consistir en esto que ven en pantalla, una información donde se les va a informar cada scoring cuál fue el resultado, con su nivel de riesgo bajo, medio o alto, y dentro de cada scoring abierto en ambos parámetros, el de idoneidad y tecnología por un lado, y recursos financieros y apalancamiento por el otro para el scoring crediticio. Así que bueno, traemos acá en la presentación a modo de ejemplo un caso imaginario de un reporte, donde vemos, por ejemplo, que para este ALIC existe un nivel de riesgo alto en lo que es idoneidad. Para el resto de las variables son todas de nivel de riesgo bajo. Sin embargo, para el scoring operacional, el nivel de riesgo alto en el índice compliance repercute teniendo como resultado final un nivel de riesgo medio en el scoring operacional. Esta información es la que les va a llegar a ustedes de manera bimestral. Ahora bien, no solo va a llegar esto, sino que la idea nuestra es acompañarla con observaciones o oportunidades de mejora que vayamos detectando según el caso. Bueno, ahora vamos a ir ya en mayor detalle dentro de cada una de estas variables y vamos a comenzar entonces con el índice compliance para mostrarle a ustedes cómo lo estamos midiendo bajo esta metodología. Como les habíamos comentado, el índice de compliance se alimenta de toda la información que surge desde el área de compliance por los registros de desvíos e incumplimientos. No solo en normativa propia, como puede ser un no cumplimiento de una ventana de liquidación, sino también como puede ser alguna normativa de CNB, a modo de ejemplo, una falta de cumplimiento de patrimonio neto mínimo exigido por CNB. Bueno, todo esto siempre ustedes van a recibir, cuando nosotros detectamos desde compliance algún desvío, van a estar recibiendo una notificación por mail. También, ya seguramente casi todos están al tanto, nosotros de manera mensual les enviamos un resumen de todos los desvíos en lo que llamamos matriz compliance. Que la matriz compliance es algo similar a lo que es en pantalla, donde se detalla todos los registros del último mes, con alguna observación, el importe en caso que ocurra, y un nivel de riesgo asociado. Bueno, este índice de compliance va a tomar todo este registro, pero para los últimos 3 meses. Entonces, con esta ventana móvil de 3 meses para atrás, se va a ir calculando el nivel de riesgo para esta variable, para ese ALIC. ¿Y qué es lo que va a tener en cuenta? No solo la cantidad de registros de desvíos que van a aparecer, sino también el nivel de riesgo. En este caso, pusimos un caso extremo, donde existen una gran cantidad de desvíos, y además un desvío de gran nivel de riesgo alto. Ahora bien, puede ocurrir otro caso también extremo, donde, por ejemplo, existan 15 desvíos, todo de nivel de riesgo bajo. Esto no nos va a indicar sí o sí que el resultado final sea un nivel de riesgo bajo para el índice compliance, sino que probablemente lo que ocurra sea como un resultado final, un nivel de riesgo alto. ¿Por qué? Porque de nuevo, lo que vamos a medir acá no es solo la gravedad de los registros, sino también la cantidad. Bueno, continuando con los parámetros, teníamos dentro de idoneidad también lo que es el índice de eficacia.
¿Y cómo vamos a medir el índice de fiscalización? El índice de fiscalización va a tener en cuenta en los resultados de la última auditoría, bueno, si hubo o no observaciones en el informe. En el caso que hubo observaciones también, cuánto tiempo se demoró el plazo, es decir, que se demoró para subsanar esas observaciones, y la cantidad también de informes. Puede ser que la observación no haya sido subsanada y se tuvo que hacer un nuevo informe. Todo esto va a repercutir en una duración final de la auditoría. Bueno, todos estos parámetros entran en este índice y se arroja también un nivel de riesgo determinado de acuerdo a los resultados de cada uno de estos parámetros. Bueno, y continuando entonces con el índice, con el scoring operacional, tenemos lo que es tecnología y servicio. Dentro de tecnología y servicio podemos dividir los parámetros que contemplamos en dos. Por un lado, el consumo de APIs, que esto tenía que ver con la automatización de tareas y procesos, que es donde mayor foco nosotros hacemos y queremos también que ustedes lo hagan. Eh, de nuevo, no solo por la mitigación de los riesgos, sino también por lo que esto representa, que es una mayor eficiencia en todos los procesos. A ustedes les va a implicar una reducción en las tareas manuales en caso que no tengan automatizadas. Junto con el consumo de API vamos a tener la participación de participantes de segundo nivel, que esto eran sales, ANs, agentes liquidadores. Y esto, ¿por qué lo ponemos junto? Porque ante mayor cantidad de participantes de segundo nivel, comitentes que tenga el ALIC, se le va a exigir una mayor automatización de procesos, es decir, una mayor consumo de APIs. Por el otro lado, ya tenemos variables más binarias de se cuenta o no se cuenta, que son sistemas de pago, si contamos o no con Interbanking, si contamos o no con MEP, si contamos o no con pre y post trade. Estos son, digamos, blanco-negro, por eso lo estamos separando con los primeros. Bueno, ahora para explicarles un poco más en detalle cómo es que medimos el consumo, la automatización de los procesos, el consumo de APIs, es que le traemos esta tabla, que es la que nosotros usamos para medir qué tan automatizado está una LIC. Bueno, lo primero que hacemos para eso es categorizar a una LIC según un perfil dado. Como ven en la última columna de esta tabla, tenemos tres perfiles, un perfil básico, medio y avanzado. Bueno, para saber cómo va a encuadrar a una LIC, en cuál de estos tres perfiles los vamos a estar poniendo, es que nosotros consideramos si cuenta con participantes de segundo nivel, si tiene servicios ajenos a lo que es ALIC, si tiene la cantidad de comitentes que tienes también, a una mayor cantidad de comitentes, mayor probabilidad de que caiga en un perfil avanzado o medio. Y una vez ya categorizado el ALIC dentro de alguno de estos tres perfiles, es que vamos a medir su nivel de automatización. En esta tabla, como ven, tenemos una columna de necesidades. ¿Qué es estas necesidades? Son aquellas tareas o necesidades que tiene que hacer el back office de una LIC, como pueden ser, por ejemplo, bueno, consumir operaciones, realizar informe de pago, o gestionar todo lo que es las cuentas comitentes. Bueno, todas estas tareas tenemos dos opciones, las hacemos manuales o por el otro lado las hacemos a través de API de manera automatizada. Bueno, las necesidades nosotros, a modo de que se pueda diferenciar de manera más sencilla, la estamos categorizando en consultivas, a aquellas que solo sirven para consumir información, es decir, ustedes traen información del mercado, y por el otro lado tenemos otras que son transaccionales, es donde ustedes ya le envían, interactúan con el mercado en un envío y recepción de información.
Bueno, cada una de estas necesidades se pueden satisfacer con uno o más métodos de APIs. ¿Qué son estos métodos de API? Son endpoints de la API donde ustedes pueden consultar para traer información o enviar información según lo que estén queriendo hacer, ¿no? Bueno, existe más de una manera, por ejemplo, en el primero de los casos, para consumir operaciones canceladas y portfolio, pueden hacerlo a través de más de un método. Cada método va a traer en un formato o información que otra no lo traiga, varía, no es siempre la misma, pero la necesidad es cubierta principalmente con cualquiera de ellos. Bueno, cada una de estas necesidades tiene un perfil asociado en la última columna. Para los perfiles avanzados, es exigible o, digamos, ideal el consumo de la totalidad, es decir, el avanzado va a abarcar todas las necesidades que se le aplica al medio y al básico, y el medio va a cubrir las del medio, por supuesto, y también las del básico. Es decir, cada perfil va a incluir el de su perfil anterior, o perfiles anteriores. Bueno, acá en la presentación también les dejamos, por si quieren ir a mayor detalle en base a los endpoints que hay o cómo hacer las consultas, les dejamos el link del API-BO, que es el manual donde se van a describir no solo de estos métodos, sino mucho más. Si tienen alguna duda de qué están consumiendo hoy por hoy ustedes, o bien no estaban al tanto de que esto existía, quisieran automatizar y no saben cómo hacerlo, bueno, también nos escriben después por fuera, una vez terminado el webinar, nosotros les pasaríamos la información o coordinamos también un meet de manera individual para ver el caso. Pero de nuevo, para nosotros esto es algo fundamental y entendemos que le repercutiría a ustedes muy positivamente. Bueno, siguiendo para explicar un poco cómo medimos entonces el nivel de riesgo, cuando ya tenemos entonces a la LIC categorizado en alguno de estos tres perfiles, vemos cuáles de estas necesidades son consumidas y cuáles no. No le vamos a exigir a la LIC que consuma la totalidad de las necesidades que le aplicarían a su perfil, sino que vamos a exigirle un nivel mínimo para entrar en lo que es el perfil de nivel de riesgo bajo. A medida que van consumiendo menos cantidad, van a ir entrando en un nivel de riesgo más alto. Así es entonces como medimos el consumo de API. Bueno, y por último, en lo que es el scoring crediticio, teníamos recursos financieros. En recursos financieros considerábamos el patrimonio neto según balance, que como les mencionaba anteriormente, los comparábamos con un patrimonio neto teórico. Este patrimonio neto teórico surge entonces de la aplicación de las mejores prácticas, es decir, traemos lo que se está aplicando internacionalmente para exigir a los miembros compensadores en esta matriz. Nosotros hoy no lo estamos haciendo exigible como requisito para operar, pero lo estamos utilizando como medida de riesgo. Entonces, este teórico surge que considera el nivel de operatoria. Una LIC propio que opera demasiado no se le va a exigir lo mismo que a otra LIC propio que casi no opere o no opere en el mercado. Esto hoy no es lo que ocurre según la normativa vigente. La normativa actual de CNB exige a todos por igual una cantidad fija de uvas. Bueno, tratamos entonces de romper con ese esquema siguiendo las mejores prácticas. Nos vamos a basar entonces en el promedio de los márgenes generados, por un lado en cartera propia y por el otro en cartera de terceros. Para lo que es cartera de terceros, vamos a exigir el 100% de ese promedio. Perdón, el 8%, y el 100% para lo que es el promedio de los márgenes generados para la cartera propia. De la suma de estos dos porcentajes resultantes es que va a surgir entonces este teórico,
bueno, esto es en respuesta ya de la pregunta que vimos anteriormente. Las otras variables que teníamos dentro de lo que es recursos financieros era el buró crediticio de Gnosis, que traemos entonces con este scoring lo que tiene que ver con la información pública que hoy está en el central, que son cheques de pago rechazados, deudas con situaciones asociadas en el sistema financiero, y también toda aquella referencia comercial que esté únicamente en la red privada de Gnosis. Y por último, la evolución patrimonial, como mencionamos antes, y el DRP, es decir, las diferencias resultados y prima del último bimestre. Con todos estos parámetros llegamos entonces a lo que es el riesgo, un nivel de riesgo para los recursos financieros de la LIC. Y en el último parámetro del scoring crediticio teníamos el apalancamiento. El apalancamiento, como habíamos mencionado anteriormente, va a considerar la operatoria propia, la operatoria de tercero y también el apalancamiento financiero dentro de la estructura de la empresa, que lo vamos a estar midiendo con el working capital, que es el último, lo ven en la última columna, y no es más y nada menos que el ratio de capital, activo corriente sobre pasivo corriente que va a surgir del último balance. Para lo que es el apalancamiento de la cartera de terceros, vamos a utilizar el primer ratio, que es patrimonio sobre el margen promedio de terceros. Y para lo que es apalancamiento propio, vamos a considerar no solo también la exigencia promedio en márgenes contra el patrimonio, sino también lo integrado. Y esto incluye garantía inicial. Con todos estos datos, entonces, nosotros vamos a llegar a un nivel de riesgo para lo que es apalancamiento. Y con esto terminamos lo que es el scoring crediticio. Bueno, no veo ahí si no hay preguntas, no hay ningún tipo de pregunta. Antes de terminar, entonces, lo que les vamos a recordar, de nuevo, el webinar que nosotros estamos haciendo tiene como objetivo principal, en primer medida, entonces, mostrarle a ustedes la herramienta, escucharlos si tienen dudas, si tienen alguna propuesta de algo que ustedes estiman que podríamos medir o que estamos midiendo mal o podríamos mejorar. Hay una pregunta. En cuanto al video de resumen, a nosotros nos pasa que hace tiempo estamos pidiendo que nos listo. Nos están preguntando por los destinatarios de algunos mails. Bueno, si ustedes quieren cambiar, ven que nosotros le estamos enviando algunos que no corresponden, están desactualizados. Mándennos la inquietud a compliance y nosotros vamos a estar corrigiendo el listado de mails. Esa era la pregunta. Después hay otra. La presentación la vamos a estar enviando con la grabación también. Por si hay alguien que no la pudo ver de su equipo, esto está siendo grabado, así que le vamos a estar acompañando también el video, no solo la presentación. Así como también el manual de API-BO, por si quieren profundizar en temas de apificación, consumo de APIs. Y la idea de cómo avanzar entonces es, nosotros también les vamos a dejar un plazo a ustedes de tiempo para que vean en mayor detalle esta herramienta. Además de esta presentación, les vamos a estar enviando un manual de la matriz de riesgo, que es un PDF donde nosotros mostramos la metodología, esto que estuvimos hablando, en palabras escritas y con un mayor grado de detalle, donde ustedes van a poder ver desde qué rango a qué rango entra un caso en nivel de riesgo bajo, medio o alto para cada una de las variables que hay. Está subido en la web eso de todas formas, pero se lo vamos a estar adjuntando por mail. Pasado,
unos días que les vamos a estar dejando a ustedes para ver que analicen si tienen alguna duda o les surge alguna inquietud. Vamos a estar enviando entonces ya de manera bimestral a ustedes estos resultados. Y los resultados van a estar acompañados con alguna observación. Eh, por ejemplo, si vemos que existen oportunidades de mejora en lo que es automatización de algunas tareas, se lo vamos a estar mencionando, así como también casos puntuales como pueden ser de desvíos que vemos que se estén reiterando en lo que tiene que ver con compliance. Así que ese sería entonces nuestro esquema de cómo vamos a estar siguiendo. Bueno, vemos que no hay más preguntas. De todas formas, estamos abiertos. Si tienen otras preguntas, nos mandan directamente por mail. Si tienen también inquietudes más allá de la matriz, que en alguna otra, en algún otro caso, como sea consumo de API, también nos pueden avisar. Y bueno, muchas gracias a todos por estar hoy, fueron bastantes. Así que bueno, desde nuestro lado nada más que gracias y esperamos que esto les sirva también a ustedes como nos va a servir a nosotros, para mitigar riesgo y lograr mayor eficiencia. Muchas gracias.